Está en estudios ya, en cabina con nosotros el ingeniero Francisco Flores Sánchez, director de la Autoridad Autónoma del Agua. Porque ante los últimos sucesos medioambientales, estamos viendo ahí las imágenes que nos circundan aquí en la cabina de los 91.1, y bueno, en los últimos sucesos medioambientales hay poblaciones vulnerables por las grandes inundaciones que se están registrando, superando todo pronóstico. El fenómeno del niño costero, niño de verano, pues se le ha puesto varios nombres, ¿no? Ingeniero Flores Sánchez, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Acérquese un poquito al micrófono. Buenos días, señor. ¿Cuál es la real situación que tenemos en nuestro país debido a este gran número de familias asentadas y afectadas en la quebrada de los ríos, ingeniero? La Autoridad Nacional del Agua, en el marco de la Ley de Recursos Hídricos, ha venido trabajando intensamente en programas integrales de control de avenidas y acciones de prevención frente a daños ocurridos por inundaciones. Dentro de este contexto, la Autoridad Nacional del Agua viene trabajando intensamente en el desarrollo de estudios, formulando estudios justamente sobre estos temas. Hemos desarrollado en los últimos años, hemos enfocado el tema de, en primer lugar, la presencia de poblaciones vulnerables dentro de los cauces de las quebradas. Un estudio sumamente importante que se denomina Identificación de poblaciones vulnerables por observación de quebradas. El segundo tema viene a ser el tema de la delimitación de la faja marginal, que también es un tema sumamente importante. Y el tercero es la identificación de puntos críticos en los ríos por acciones de las inundaciones. Esos puntos críticos, esas zonas vulnerables, ya están identificadas plenamente. Así es. El año pasado, desde el 2015, venimos trabajando en el desarrollo, en la formulación de estos estudios. Y el año pasado ya hemos concluido la identificación de lo que se denomina poblaciones vulnerables, ¿no? Los resultados de este estudio son sumamente preocupantes, porque hemos identificado 1090 centros poblados a nivel nacional, en los 24 departamentos, que son altamente vulnerables, que están ubicados precisamente en el cauce de las quebradas. 1090 es un número bastante abultado, y tiene los números, y si multiplicamos por familias, grupos familiares, esto es una gran cantidad de personas. Así es. Si eso lo llevamos al número de viviendas que están, digamos, con peligro y vulnerabilidad, hablamos de 103.000 viviendas. Y si eso lo llevamos al número de habitantes, alrededor de 500.000. Como se comprenderá, esta cifra es preocupante, toda vez que dentro de los cauces de las quebradas generalmente viven pobladores de escasos recursos económicos. Y también, no solamente pues viven personas adultas, sino también viven niños, ancianos, etc., ¿no? Entonces la Autoridad Nacional del Agua, bajo este contexto, ha elaborado estos estudios y no solamente ha entregado, digamos, los resultados, sino también dentro del mismo estudio recomienda desarrollar una serie de acciones, ¿no? Entre las acciones que establecemos en los estudios es, en primer lugar, que se establezca una cultura de prevención, ¿no? Una cultura de prevención por las autoridades, y también algunas medidas estructurales y no estructurales. Por ejemplo, en este caso, en este año, por ejemplo, hemos visto con bastante preocupación cómo se han activado la mayor parte de las quebradas. En Lima tenemos 97 quebradas, de las cuales ya se han activado 55, casi el 60%. En la cuenca del río Rímac tiene también 47 quebradas y se han activado 35, casi el 90%. Y de las cuales dentro de estas quebradas de la cuenca del río Rímac hay muchas que se han activado años atrás, que vienen del 2017, 2025 incluso, ¿no? Año a año se vienen activando y las poblaciones siguen asentadas ahí. Entonces eso es una preocupación, ¿no? Claro, y esa preocupación, ingeniero, sin duda se ha visto a través de las pantallas, cuando se acerca el micrófono, se acercan las cámaras a la población y ellos dicen que no se van a retirar. Y no van a salir por nada del mundo. Es más, dicen, no, si viene el huaico me subo por acá, subo para allá, me ubico ahí y espero que pase el huaico y después regreso. ¿Qué explicación tiene eso? Sí, yo creo que la explicación la tienen que dar también los gobiernos locales, porque los asentamientos humanos generalmente se producen a través de invasiones, pero cuando el municipio en todo caso no tiene una alternativa, mejor dicho, no tiene un ordenamiento territorial, se produce el desorden, lógicamente. Entonces, si a eso lo sumamos, el establecimiento de los centros poblados, y después de eso, inclusive, los municipios les proveen servicios,
que dan luz, Luz, agua, agua. calles. Ujú, ¿no? ujú. Incluso tenemos entendido que muchos pagan arbitrios. Entonces eso viene a ser ya una formalización prácticamente de las invasiones y generan un alto riesgo en la misma población asentada en los cauces de las quebradas, ¿no? Pero algunas veces se dice que estos mismos gobiernos locales para ellos es incontrolable y que muchas veces tienen que pedir ayuda al gobierno central, al sector, y a veces tampoco hay respuesta. Lo que pasa es que casi muy pocos gobiernos locales tienen un programa de ordenamiento territorial. Realmente no lo tienen, ¿no? La zonificación, por ejemplo, es importante. Ellos deben tener dentro de su ámbito zonas exclusivamente para expansión urbana, otras zonas industriales. Por ejemplo, un modelo de Villa El Salvador es interesante, ¿no? Ellos tienen definido ya sus zonas industriales, sus zonas urbanas, etc. Incluso yo diría que eso tiene que ir sumado también a un presupuesto para que los gobiernos locales ofrezcan alternativas de reordenamiento, digamos, o reasentamiento de estas poblaciones en otros lugares más apropiados. El alto riesgo que se encuentran en estas poblaciones es bastante alto, ¿no? Por ejemplo, últimamente hemos estado visitando la quebrada California en Chosica. Esa quebrada California viene desde años atrás siendo inundada por huaicos. Inclusive en enero han habido 3 huaicos, ¿no? Y como usted menciona, se resisten a salir. Y yo creo que se resisten a salir porque no tienen alternativas. Yo creo que si se pudiera otorgarle a ellos unas alternativas, unos planteamientos que vayan de la mano, inclusive con financiamiento de las nuevas viviendas, yo creo que sí podría generarse un reordenamiento y un reasentamiento humano, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y hay muchas veces que estos mismos pobladores piden cosas que verdaderamente están lejos del alcance de las autoridades. Quieren que suban camiones con piedras para bloquear y posiblemente pretender desviar el curso de los huaicos, es decir, ir en contra de la manifestación propia de la naturaleza. Algo increíble, ¿no? Volviendo al tema del agua, ingeniero, ¿cómo desarrollar una cultura del agua en las cuencas? Mire, lo más importante de esto es que las autoridades entiendan que tienen que tener una cultura de prevención. Si no tienen una cultura de prevención, lógicamente, ¿no? Todos los años van a producirse huaicos. Los huaicos no son un fenómeno ya extraordinario, como antes había cada 10 años, 15 años, no, ahora es un fenómeno recurrente. Todos los años. Que se van a presentar todos los años, ¿no es cierto? Entonces, las autoridades tienen que establecer una cultura de prevención. ¿Qué significa esto? Generar programas, por ejemplo, de mitigación. Por ejemplo, hay actividades que son de corto plazo. Importante, por ejemplo, es lo que es descolmatación de los cauces. Los cauces, cada vez que hay una avenida, se llenan de lodo. Entonces, eso tiene que descolmatarse todos los años. En segundo, por ejemplo, establecer sistemas de alerta temprana, ¿no? Establecer zonas de evacuación, mapas de evacuación, rutas de evacuación para que la gente tenga tiempo donde salir. Esas son las medidas inmediatas, pero también hay medidas estructurales, ¿no? Bueno, así es. ¿Y en qué medida el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, perfecciona y moderniza su labor para la prevención y mejor aprovechamiento del recurso hídrico, ingeniero? Mire, nosotros activamente estamos trabajando en ese tema. ¿No? En la Autoridad Nacional del Agua, como ente rector de los recursos hídricos en el país, viene trabajando en todos los temas en lo que se refiere a cantidad, calidad, oportunidad, ¿no? Y lo más importante es que tenemos ya una serie de, digamos, acciones que se han desarrollado, no solamente a nivel de, digamos, Lima, sino también a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, es un tema importante para el tema de prevención. Hemos establecido 1.500 kilómetros de faja marginal en los ríos. Eso es sumamente importante, ¿no? A nivel nacional. Incluso en 11 quebradas también hemos delimitado la faja marginal, porque las fajas marginales son zonas de protección. Ahí no se debe establecer ninguna actividad, lo que son zonas aledañas a los ríos. Por ejemplo, estimamos que el ancho mínimo de una faja marginal debe ser 10 metros a ambos lados del cauce. En la zona de selva es mayor porque la pendiente de los ríos es mucho menor. Entonces ahí establecemos un ancho mínimo de 25 metros. Entonces yo creo que si se respetaran estas fajas marginales, entonces no tuviéramos tanto daño como que nos ocurre ahora, ¿no? Ingeniero Flores, siempre decimos, y lo vemos en la pantalla y lo vemos desde hace mucho tiempo, en esas temporadas que viene gran cantidad de agua y comparamos en los tiempos en que hay escasez, ¿qué hacemos con esta gran cantidad de agua que se pierde? Nos preparamos para enfrentarla, pero no para aprovecharla. Exactamente.
Mire, casi solamente el 17-20% del agua que se produce en estas épocas se aprovecha, el resto se va al mar. Es lamentable. Sí, es lamentable, lógicamente. Y para nosotros es sumamente preocupante como un territorio del agua, los recursos hídricos en el país. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, anualmente, por ejemplo, hay una estadística ya, anualmente se pierde 20.000 millones de metros cúbicos. En primer lugar, por la falta, irrecuperable, la ineficiencia en los riegos, ¿no? Generalmente la aplicación de agua en el riego está en la eficiencia de 30%. Quiere decir que de 100 metros cúbicos que se aplican solamente se aprovechan 30 y 70 se pierden. Ese es un tema que hay que mejorarlo, la eficiencia. Pero también eso tiene que estar aunado a un programa de construcción de represas. Nosotros hemos estimado, por ejemplo, que si en los próximos 10 años se construyeran 10 represas para almacenar 2.000 o 3.000 millones de metros cúbicos, estaríamos ya trabajando en el tema de, digamos, procurando que se almacene agua en las épocas de avenidas y para aprovecharla en las épocas de estiaje. Ya no se perdería tanta agua como ocurre en este momento, ¿no? Claro, ingeniero Flores, pero eso lo vengo escuchando hace 10, 15 años. ¿Por qué no se hace? No hay recursos, no hay planificación, no hay propuestas, no hay logística. ¿Qué es lo que falta? Lo que pasa es la decisión ya de una decisión política de Estado. Exactamente, ¿no? Una política de Estado que establezca ya, ¿no es cierto?, en la ley de presupuesto, establezca, sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas, establezca un programa nacional de construcción de represas. Eso lo hemos propiciado nosotros hace 3 años, cuando presentamos un programa nacional de construcción de represas a nivel nacional al Ministerio de Economía y Finanzas. Lamentablemente no nos dieron presupuesto y no le tomaron la importancia necesaria, ¿no? Yo creo que aquí, como usted dice, hay que establecer una política de Estado. No es posible que el recurso tan escaso como el agua se pierda en las épocas de avenida, en el mar, cuando podemos almacenarla prácticamente y poder aprovecharla en las épocas de estiaje. Claro, y hoy vemos lamentablemente la cantidad de agua que que cuando no hay la angustia de comerse las uñas de desesperación porque no hay agua para regar las plantas, para usarla en beneficio de la población, y sin embargo ahora tenemos un exceso que hace daño, por cierto, pero no hay forma de utilizarla. Ahora, esto de estas represas a veces genera conflictos en las comunidades en donde se va a construir la represa por ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos en Ocoña, que en la parte alta del río Ocoña, que se ha proyectado y ya se está ejecutando, y hay protestas de la población, porque afectaría la producción de los camarones, pues en este caso. Claro, hay actividades que son conexas al tema de represas. Sin embargo, yo creo que lo que tiene que predominar es el uso conjunto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos hecho un trabajo interesante en lo que es en el Valle Tambo, ¿no? El Valle Tambo, que siempre en Arequipa. En Arequipa es un valle que está siempre con déficit de agua, ¿no? Ellos tienen un déficit casi de 8 millones de metros cúbicos. Y de acuerdo a la normatividad vigente, nosotros en la Autoridad Nacional del Agua sacó una resolución por la cual el proyecto Pasto Grande tiene que dar esos 8 volúmenes en la época de estiaje. Sin embargo, este año fue un año bastante especial porque se produjo una sequía en la zona sur. Entonces nosotros hemos elaborado ya unos términos de referencia para desarrollar una represa en Arequipa, al margen de la represa Paltuture, que tiene problemas con Puno, ¿no? Por temas más que nada de delimitación geográfica. Que también yo lo veo un poco preocupante eso, porque los gobiernos regionales no pueden oponerse a la construcción de una obra tan importante, ¿no? Inclusive han ido al Tribunal Constitucional, que eso yo lo veo desde el punto de vista ilógico, ¿no? Definitivamente. Ingeniero Francisco Flores, gracias por estar con nosotros, y ojalá que siempre discutimos lo mismo, planteamos alternativas y siempre se quedan ahí. Una política de Estado que está ahí esperando y durmiendo el sueño de los justos. Gracias, ingeniero Flores.